El doctor Octavio Méndez Arbizu, 38 años, regresó del Hospital General de Especialidades Benito Juárez de Atlatlahuaca. La jornada lo había consumido. Al entrar al departamento, encontró a Itzel Ramírez Cárdenas, 35 años, cerrando maletas de piel costosa. ¿Creen que el dinero vale más que la vida? Dejen su comentario ahora mismo. Itzel lanzó el portafolio vacío contra la pared. Tabo, eres un idiota con principios caros. Rechazaste la gratificación del LIC. Domínguez, ¿de qué sirven tus manos milagrosas si no podemos pagar ni un buen coche? Él solo la miró, sus ojos cansados. El altruismo de Octavio era la prisión de Itzel. Denle like si admiran a los doctores con verdadera vocación. Ella cruzó la puerta con desdén. Octavio sintió un vacío abismal, su vida personal, hecha añicos en el año 2017. Se refugió en el trabajo, sin saber que el quirófano pronto lo llevaría a Margarita. Suscríbanse para no perderse el giro que viene. Un destino tan inesperado como la misma finca, la desesperanza le esperaba. Compartan esta historia si conocen a alguien que necesite escucharla. El doctor Octavio Méndez Arbizu, 38 años, se había convertido en un espectro, un fantasma que se movía por los pasillos grises del Hospital General de Especialidades Benito Juárez de Atlatlahuaca. Los ojos, antes solo cansados, ahora reflejaban un vacío que ni las maratónicas cirugías podían llenar. Desde la partida de Itzel Ramírez Cárdenas, 35 años, ocurrida en el oscuro telón del año 2017, su departamento era solo un sitio para ducharse y desmayarse. Había días en que dudaba si su bisturí, el que utilizaba con precisión casi divina en los cerebros de niños frágiles, seguía siendo un instrumento de salvación o solo la llave de su propia jaula. La ausencia de Itzel, más allá del dolor de la traición, había dejado un silencio ensordecedor que amplificaba el ruido constante de las máquinas del hospital. Octavio se había enterrado en la neurocirugía pediátrica con una ferocidad que alarmaba a sus colegas. Su única meta era el quirófano, donde su ética no podía ser cuestionada y su valor era innegable, aunque el cheque a fin de mes siguiera siendo ridículamente insuficiente para las exigencias de un mundo materialista que él, por principios, había rechazado. Cuando Octavio revisó la tomografía, vio una hemorragia subaracnoidea masiva, mortal. Sabía que la política del Hospital General de Especialidades dictaba que, sin documentación ni familia responsable, el tratamiento invasivo debía ser mínimo. El subjefe de servicios, el doctor Pedrosa, le advirtió con desdén. Octavio sintió la bilis subir por su garganta. Pedrosa representaba todo lo que él despreciaba de la medicina pública, la priorización del recurso sobre el juramento. No, doctor. El juramento no tiene cláusula de estatus socioeconómico, replicó Octavio, su voz tranquila pero cortante. Su vida vale exactamente lo mismo que la de cualquier niño que operó aquí. Pedrosa bufó, pero sabía que discutir con Octavio en el quirófano era inútil. Octavio ya estaba preparándose. El doctor Octavio Tabo Méndez Arbizu tomó su bisturí, sintiendo el frío familiar del metal contra sus guantes. Sus manos, legendarias por su estabilidad y precisión, se movieron sobre la paciente. Margarita Mago, Villaseñor Díaz, 60 años. Sin importar la suciedad de su cabello o la falta de higiene que había causado el rechazo inicial del personal de enfermería. La cirugía fue una obra maestra de 3 horas. Octavio navegó por el tejido cerebral dañado, descomprimiendo la presión y reparando la fuga con una concentración tan intensa que el resto del mundo desapareció. Cuando terminó, exhausto pero satisfecho, supo que había salvado una vida, aunque esta vida no tuviera nombre legal. El postoperatorio de Margarita fue lento y complicado. Octavio se convirtió en su único defensor, visitándola religiosamente,
ignorando las miradas de lástima o burla de los demás. Cuando Margarita finalmente despertó y pudo hilar frases coherentes, su voz era grave y áspera, llena de la experiencia brutal de la calle. Octavio se sentó a su lado, sintiendo una conexión inexplicable con esta mujer que representaba la absoluta antítesis de la vida que Itzel había exigido. Margarita, a quien pronto comenzó a llamar Mago, empezó a contar su historia, una narrativa de dolor y traición que resonó con la propia soledad de Octavio. Ella había sido dueña de una vida cómoda, de una propiedad, antes de que su hijastra, Camila, la traicionara, orquestando una serie de movimientos legales y financieros que la dejaron sin nada, despojada y lanzada a la indigencia años atrás. La pena y la desilusión la habían consumido. Si crees que la integridad profesional es lo más importante, deja tu comentario ahora mismo. Mago, aunque sanando físicamente, no tenía a dónde ir. La burocracia estatal prometía refugios superpoblados e inseguros. Octavio, en un acto impulsivo que superó toda lógica, se encontró ofreciéndole un lugar en su desolado departamento. Solo temporalmente, Mago, hasta que te recuperes por completo y podamos buscar ayuda social. Mago lo miró con los ojos penetrantes que conservaban una chispa de dignidad a pesar de los años de sufrimiento. Aceptó sin una palabra. La presencia de Mago en la vida de Octavio fue extraña. El caos emocional de él chocó con la necesidad de orden que Mago impuso instintivamente. Ella limpiaba, cocinaba comidas sencillas pero nutritivas, y le recordaba a Octavio que durmiera, algo que Itzel nunca se había molestado en hacer, más preocupada por los viajes a París que por el agotamiento de su esposo. El departamento, antes un cementerio de platos sucios y ropa sin doblar, comenzó a sentirse habitable. Un mes después, el destino hizo su jugada. Octavio, buscando invertir el poco dinero que le quedaba, buscando algo tangible en lo que volcar su energía fuera del hospital, encontró un anuncio que le llamó la atención en la periferia de la ciudad. Se trataba de una propiedad antigua y abandonada, la finca La Desesperanza. El nombre era apropiado, pensó, resonando con su estado de ánimo. Estaba en un barrio histórico, conocido por sus leyendas de fortunas perdidas. La casa era una ruina hermosa, cubierta de maleza y envuelta en ese silencio pesado que solo las propiedades abandonadas poseen. Octavio la compró por un precio irrisorio, convencido de que la reconstrucción le daría un proyecto que lo mantendría ocupado mentalmente. Cuando le mostró la dirección a Mago, esperando su opinión sobre el potencial de la propiedad, ella se quedó paralizada. No puede ser. Sus manos fuertes y arrugadas temblaron. «Doctor, ¿dónde encontró esto?» «La calle Vicente Guerrero, número 45. Es mi casa». El estupor se instaló en Octavio. La finca. La Desesperanza era, o había sido, el hogar de Mago. La traición de Camila había culminado en la venta ilegal y deshonrosa de la propiedad, aprovechando la vulnerabilidad y la falta de recursos legales de Mago en aquel entonces. El comprador inicial había sido un inversionista fantasma que la había dejado caer en el abandono hasta que Octavio, sin saberlo, la adquirió de un tercero. Impulsados por una mezcla de curiosidad y un deseo de justicia, comenzaron a investigar la vieja casa. Mago recordaba vagamente haber escondido algo valioso, algo que su difunto esposo le había advertido que guardara de Camila. Entre el polvo y los escombros de lo que había sido un despacho, encontraron un doble fondo bajo una tabla del suelo. Dentro, envuelto en un paño antiguo, estaba el diario de propiedad de Margarita. No era solo una prueba documental que legitimaba su posesión original, sino también un cuaderno donde su esposo había detallado la ubicación de un tesoro familiar. Octavio y Mago pasaron días, pala en mano, buscando en los cimientos del antiguo jardín.
El sol de Atlatlahuaca caía pesado sobre sus espaldas. Justo debajo de un viejo pozo seco encontraron una caja de hierro oxidada. El momento en que Octavio forzó la tapa con una barreta fue eléctrico. No era oro, sino un resplandor de el tesoro oculto de la finca, joyas antiguas, pulseras de esmeraldas oscuras y una bolsa de tela llena de diamantes sin cortar. Una fortuna incalculable, la herencia legítima de Mago, escondida del conocimiento de su hijastra. Margarita lloró por primera vez en décadas, no por la pérdida material, sino por la injusticia reconocida. Su hijastra, Camila, la había despojado de todo, incluyendo la dignidad. El peso de la calle y el abandono se desvanecieron con el brillo de las piedras. Si alguna vez has sentido la necesidad de ayudar a alguien que lo ha perdido todo, dale like a esta historia. La liberación financiera fue un torbellino. De pronto, Octavio, el hombre que solo había conocido la modestia salarial y la presión de las deudas impuestas por Itzel, tenía acceso a recursos. El dinero, sin embargo, no era suyo, pertenecía a Mago. Pero Mago, profundamente agradecida y ahora con una perspectiva de vida renovada, insistió en que lo compartieran. «Doctor, usted me salvó la vida 2 veces. Primero en esa mesa de operaciones y ahora de la miseria. Este dinero no tiene sentido si no me ayuda a encontrar el propósito que perdí». Juntos, y con la ayuda de un abogado honesto, aseguraron la legalidad del tesoro. Mago, ya no una indigente, comenzó a reconstruir su vida, mientras Octavio se enfrentaba a una pregunta que nunca había considerado. ¿Qué haría un hombre de principios con una estabilidad económica inesperada? Su respuesta llegó bajo la forma de Lorena Ibáñez Peralta, 32 años. En el año 2018, la relación con Lorena se consolidó sobre una base de respeto mutuo y principios compartidos. Ella entendía su vocación, su agotamiento, y a diferencia de Itzel, admiraba su rechazo a la corrupción. «Tavo», le dijo Lorena una noche mientras cenaban en un pequeño restaurante en Coyoacán, «tienes las manos más valiosas de todo el sistema de salud. ¿Por qué sigues dándolas a un lugar que te agota y te limita? Ya no tienes que hacerlo». La semilla había sido plantada. Octavio, motivado por Lorena y respaldado por la fortuna de Mago, comenzó a planear lo impensable, la fundación de su propia clínica. La idea era simple, pero ambiciosa: crear un santuario para la neurocirugía pediátrica de alto riesgo, libre de la burocracia sofocante del Hospital General de Especialidades. Un lugar donde los casos difíciles, los que requerían la tecnología más avanzada y la atención más dedicada, no fueran rechazados por falta de estatus o recursos. El dinero del tesoro oculto, administrado con prudencia por Octavio y Mago, fue el catalizador. Mago, de vuelta a su antigua personalidad vivaz y noble, se encargó de supervisar los detalles de la reconstrucción de un edificio moderno en el centro de la ciudad. En el año 2019, la Clínica Neuropediátrica Renacimiento abrió sus puertas. Era moderna, bien equipada, diseñada como un refugio. El nombre no era accidental. Representaba el renacimiento de Octavio como profesional y como persona. Mago, instalada en una hermosa casa nueva cerca de la clínica, se encargaba de la administración informal, aportando su experiencia de vida y un sentido de hogar que el hospital público nunca podría ofrecer. Ella no era una empleada, sino una socia del destino. Octavio, por primera vez en años, se sintió completo. No solo había salvado vidas en la mesa de operaciones, había salvado la suya propia. Había pasado de ser el doctor agotado y abandonado, cuyo altruismo era su prisión, a ser el director de una institución que reflejaba sus principios. La clínica floreció rápidamente. Lorena, a pesar de su trabajo en la televisión, se convirtió en una constante en su vida, su ancla.
Su amor no era la exigencia material de Itzel, sino la calma y el apoyo mutuo. Ella no solo admiraba su trabajo, lo celebraba. Octavio miró la placa de bronce en la entrada de la clínica. Pensó en el largo camino recorrido desde aquella noche de 2017, cuando Itzel arrojó el portafolio vacío contra la pared. El acto de caridad hacia una mujer indigente, el caso que nadie quería, había sido su salvación. Al salvar a Mago de la desesperación, Mago lo había rescatado a él de una vida de soledad y agotamiento. La Clínica Neuropediátrica Renacimiento se erigió como un monumento a la nobleza inesperada, demostrando que la verdadera riqueza no residía en las joyas encontradas, sino en la vocación ejercida con integridad. El cirujano que había salvado una vida de la calle, en realidad había sido rescatado por ella. La vida siempre encuentra la forma de compensar la nobleza, a menudo de las maneras más inesperadas. Es fundamental creer en la posibilidad de un futuro mejor. Suscríbete ahora para acompañar a Octavio en la construcción de su sueño. Si esta historia de redención te tocó el alma, compártela y dale me gusta. Queremos saber qué piensas sobre la verdadera vocación. El año 2019 se desplegó como una bandera nueva para Octavio. La transición de cirujano público, esclavo de un sistema caduco, a director de su propia institución, fue menos una escalada profesional y más un acto de liberación espiritual. La fortuna, el tesoro oculto de la finca, era simplemente la herramienta que había abierto la cerradura de la jaula en la que se había confinado por lealtad ciega a una institución que no valoraba su alma. La construcción de la Clínica Neuropediátrica Renacimiento no fue un proyecto de negocios, fue una misión. Mago, cuya fuerza vital había regresado con la recuperación de su dignidad y su herencia, se había convertido en la supervisora oficiosa del proyecto, dotando a la estructura de una calidez que iba más allá del mármol y el acero inoxidable. Tavo, le había dicho Mago una tarde mientras revisaban los planos del área de recuperación, un hospital debe ser un lugar donde los niños sientan que pueden sanar, no un mausoleo frío como el Hospital General de Especialidades. Necesitamos colores, luz y sobre todo necesitamos corazón. Octavio, que nunca se había preocupado por el diseño de interiores, se encontró asintiendo con cada una de las sugerencias de Mago. Ella, con sus manos fuertes que habían soportado el frío de la calle, estaba ahora eligiendo las texturas y los tonos de la pintura, asegurando que cada detalle contribuyera a la atmósfera de sanación que él había soñado. «La gente necesita héroes, Tavo», le comentó Lorena, mientras ajustaban el plan de equipamiento, sentados en un café que se convertiría en su cuartel general de planificación. «Y tú eres un héroe atípico. No buscas el dinero, lo usas para hacer el bien. Eso es una historia que vale oro». La mención de oro o dinero ya no le causaba el mismo escalofrío que en los tiempos de Itzel. La riqueza en manos de Octavio era una armadura, no una carga. Le permitía decir sí a la tecnología de punta, sí a salarios justos para su personal y, lo más importante, sí a cualquier niño, sin importar su procedencia o la cobertura de su seguro. La inauguración, en la primavera del año 2019, fue un evento discreto pero significativo. No hubo políticos ni grandes patrocinadores. Solo Mago, Lorena, el equipo de neurocirugía que había seguido a Octavio desde el Hospital General de Especialidades, cansados de la miseria y la burocracia, y las primeras familias de pacientes que se beneficiarían de la nueva infraestructura. La Clínica Neuropediátrica Renacimiento era, en sí misma, una obra de arte funcional. Diseñada con quirófanos modulares y la resonancia magnética más avanzada de la región, superaba con creces las capacidades del hospital público. Pero el verdadero triunfo, Octavio lo sabía, residía en el espíritu que la imbuía.
Una de las primeras llamadas importantes llegó apenas unas semanas después de la apertura. Un caso desesperado de un niño de 7 años, Roberto, con un glioma de tronco cerebral de rápido crecimiento, rechazado por 2 hospitales privados por el alto riesgo y la falta de liquidez inmediata de la familia. Octavio revisó las imágenes. Era una cirugía brutal, de esas que lo habían agotado en el Hospital General de Especialidades, pero que ahora enfrentaba con un equipo descansado, tecnología de punta y, lo más importante, sin la presión de un subjefe como Pedrosa que cuestionara el uso de los recursos. «Preparen el quirófano 2. «Vamos a entrar», ordenó Octavio, enfundándose los guantes, sintiendo el peso familiar de su bisturí. La cirugía duró 9 horas. 9 horas de tensión extrema donde la precisión legendaria de Octavio se puso a prueba al límite. Al salir, empapado en sudor pero con una calma interior que solo el éxito trae, se encontró con Mago en la sala de espera, consolando a la madre de Roberto. Mago, ya vestida con ropa pulcra y cómoda, pero conservando la firmeza en su voz grave, la había convencido de que todo saldría bien. Había en la interacción entre Mago y los pacientes una comprensión profunda de la desesperación. Ella había estado allí, en el fondo del pozo, y su sola presencia infundía esperanza. «Salió bien, Mago. El margen es limpio», susurró Octavio, el agotamiento final de la adrenalina golpeándolo. Mago asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo sé, doctor. Vi su rostro. Ya puede descansar. Vaya con Lorena». La vida personal de Octavio se había entrelazado con su vocación de una manera orgánica. Lorena no solo era su pareja, era la testigo de su transformación. Ella celebraba su ética, no se quejaba de sus largas jornadas. Habían construido su relación sobre pilares de respeto y admiración mutua, lejos del resentimiento y la ambición materialista que habían definido su matrimonio con Itzel. Una tarde, mientras recorrían la finca La Desesperanza, que ya no era desesperanza, sino un hermoso lienzo para ser restaurado por Mago, quien había decidido convertirla en su hogar principal, Lorena encontró un viejo recibo de una joyería de la Ciudad de México, tirado en una esquina olvidada del despacho. «Mira esto, Tavo. Un recibo de hace años. Parece ser de cuando Itzel compró ese reloj de diamantes que tanto presumía». Octavio tomó el papel. Era un recordatorio punzante de la vida que había quedado atrás. Itzel, la mujer que había despreciado su trabajo por no pagarle los lujos que creía merecer, había pasado años acumulando deudas y exigencias. «Me sorprende que lo haya dejado», comentó Octavio, arrugando el papel. Lorena lo tomó de la mano, sintiendo la tensión en sus músculos. «Ella te dejó por lo que pensó que era una vida más fácil, Octavio. Pero la facilidad no es lo mismo que la paz. Tú tienes paz ahora, y Mago tiene justicia». El caso de Camila, la hijastra traidora de Mago, había avanzado lentamente en los tribunales, impulsado por las pruebas irrefutables del diario de propiedad de Margarita y el descubrimiento del tesoro que probaba la manipulación financiera. Aunque recuperar los años perdidos de Mago era imposible, la justicia financiera y legal estaba cerca. Camila enfrentaba cargos de fraude y despojo, un desenlace que reivindicaba la dignidad de Mago. Mago, libre de la carga de la indigencia y la traición, era una mujer nueva. No gastó la fortuna en extravagancias. En cambio, invirtió sabiamente, asegurando su futuro y el de la clínica. Su mayor placer era pasar las tardes en la Renacimiento, hablando con las familias de los pacientes. Ella se había convertido en el alma del lugar, la prueba viviente de que la compasión y la segunda oportunidad eran posibles. Ahora, con 38 años, Octavio no solo era el mejor neurocirujano pediátrico de Atlatlahuaca,
Era un hombre completo. Su cabello desordenado por el estrés ahora se veía solo desordenado por el trabajo apasionado. Sus ojos profundos y cansados tenían un brillo que no se veía desde antes del año 2017. La clínica prosperaba, atrayendo a especialistas de renombre que admiraban la pureza de su misión. Renacimiento se convirtió en un faro, demostrando que la medicina de élite y la ética inquebrantable podían coexistir. Octavio había roto el paradigma de que para ser un cirujano exitoso uno tenía que vender su alma o sucumbir al agotamiento de un sistema fallido. Él había creado su propio sistema. Una noche, en el vestíbulo tranquilo de la Renacimiento, después de revisar las gráficas de Roberto, que estaba mejorando dramáticamente, Octavio se detuvo frente a la placa de bronce que llevaba el nombre de la clínica. La luz reflejaba el metal pulido. Pensó en el frío metal de su bisturí, la herramienta que siempre lo había anclado. Pensó en Itzel, que había medido su valor por el saldo bancario. Pensó en Mago, que le había enseñado el valor real de lo que se había salvado. El verdadero tesoro oculto no fueron los diamantes, sin cortar de la finca la desesperanza, sino la lección de que el acto de caridad más desinteresado puede ser el catalizador de la propia redención. Al salvar a Mago de la desesperación en las calles, la había liberado de la injusticia, y al liberarla a ella, él mismo había encontrado la llave para liberarse de una vida de soledad y agotamiento impuesto por un matrimonio fallido y un sistema corrupto. Octavio ya no era un fantasma moviéndose por pasillos grises, era el arquitecto de su destino. Se permitió sonreír, una sonrisa genuina, profunda. Su vida no se había curado solo con un cambio de cuenta bancaria o un nuevo amor, sino con el restablecimiento de su propósito, elevado y sin compromisos. El Renacimiento era más que una clínica. Era la prueba tangible de que la integridad, cuando se le da una oportunidad, siempre triunfa. Había terminado la construcción de su santuario, y dentro de sus paredes, por fin, se sentía en casa. Si esta historia de nobleza inesperada y vocación te ha inspirado, dale me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias. El pulso de la clínica neuropediátrica Renacimiento se convirtió rápidamente en un ritmo de vida, no en una rutina. No era solo un edificio moderno enclavado en Atlatlahuaca, era un manifiesto silencioso contra la indiferencia del sistema. Octavio, inmerso en su nueva realidad como director y cirujano principal, descubrió que la libertad financiera no radicaba en lo que podía comprar, sino en lo que podía permitirse rechazar. La mediocridad, la burocracia y la constante lucha por recursos básicos. En el Hospital General de Especialidades Benito Juárez, cada par de guantes o cada miligramo de un medicamento de alto costo era una negociación kafkiana. En Renacimiento eran simplemente herramientas puestas al servicio de la vida. Esta diferencia se palpaba en el ánimo del personal que lo había seguido. El doctor Ricardo Guzmán, su antiguo colega y ahora jefe de anestesiología en la clínica, a menudo comentaba: «Tavo, aquí respiramos aire limpio. Ya no huelo a óxido ni a miedo institucional. Aquí el único miedo es el de la cirugía, el miedo noble». La reputación de Octavio, cimentada en años de triunfos improbables en el Benito Juárez, explotó bajo el reflector de Renacimiento. Los casos más complejos llegaban desde todo el país, sabiendo que aquí no se preguntaba por el seguro, solo por el diagnóstico. La historia de Roberto fue solo la primera de muchas que consolidaron la mística del lugar. Cada niño que salía caminando, o incluso mejorando marginalmente de una condición intratable, era un golpe contra el escepticismo que había enfrentado. Margarita, a quien todos ahora llamaban Mago con profundo respeto, había adoptado la clínica como su segundo hogar.
Vestida siempre con una dignidad que borraba cualquier rastro de sus días como indigente, se movía por los pasillos con una autoridad tranquila. No era una administradora, pero era el corazón moral de la institución. Las madres de los pacientes la buscaban. Ella entendía el lenguaje de la angustia y la impotencia mejor que cualquier psicólogo. Su voz grave, antes marcada por la desesperación, ahora era un bálsamo de empatía forjada en la experiencia. «Doctor», le dijo Mago una mañana mientras supervisaba la colocación de un mural vibrante en el área de fisioterapia, «este lugar no puede ser estéril. Un hospital público te quita la vida mientras intenta salvarla. Aquí tiene que ser al revés. Necesitamos que los colores griten que la vida es fuerte». Octavio la miraba, siempre maravillado por la metamorfosis. Mago había utilizado una parte de su herencia recuperada para establecer un fideicomiso para las familias de bajos recursos que necesitaban alojamiento mientras sus hijos eran tratados. La finca. La desesperanza estaba siendo meticulosamente restaurada por Mago. Ella había insistido en mantener el nombre original, no como un recordatorio de la tristeza, sino como un monumento a lo que se había superado. «Tavo, el nombre se queda», le había dicho Mago firmemente, «porque es un recordatorio constante de que la desesperanza solo existe si uno se rinde, y yo me negué a rendirme». La restauración de la finca era un proyecto personal para Mago, un acto de sanación. Ella limpiaba capa tras capa de abandono, revelando la nobleza oculta de la estructura. Cada ladrillo y cada viga de madera contaban la historia de su familia, la misma historia que Camila había intentado enterrar bajo mentiras y títulos de propiedad falsificados. La justicia, aunque lenta, avanzaba con paso firme. Los abogados de Mago, financiados sin límites gracias al tesoro oculto de la finca, habían desmantelado metódicamente el andamiaje legal de Camila. La evidencia del diario de propiedad de Margarita, sumada a las transferencias fraudulentas de joyas y activos, pintaba un cuadro irrefutable de traición. En una tarde lluviosa del año 2019, Mago recibió la noticia que esperaba. Camila había sido declarada culpable de fraude y despojo agravado. No era una celebración ruidosa lo que experimentó Mago, sino una paz profunda. Octavio la encontró sentada en el gran vestíbulo de Renacimiento, mirando las gotas golpear el cristal. «¿Mago? ¿Recibiste la llamada?», preguntó Octavio, su voz baja. Octavio se sentó a su lado. «Usted me dio mucho más a mí, Mago. Si no me hubiera obligado a ver más allá del bisturí, yo seguiría siendo el esclavo bien pagado del Benito Juárez, o peor aún, el esclavo emocional de Itzel». La mención de Itzel era cada vez menos dolorosa, más distante. La vida que había compartido con ella parecía ahora un error de juventud, una época donde había confundido la ambición de otros con su propia felicidad. Itzel Ramírez Cárdenas, la mujer que había medido su valor por la marca de su reloj de diamantes, había desaparecido en la órbita de su nuevo hombre de negocios, dejando tras de sí un rastro de deudas y resentimiento. El divorcio se finalizó de manera civilizada, gracias a que Octavio pudo simplemente liquidar las deudas pendientes de Itzel con tarjetas de crédito y préstamos que ella había tomado en secreto. El dinero del tesoro oculto actuó como un amortiguador, permitiéndole comprar su paz sin tener que entrar en pleitos mezquinos por bienes materiales que en realidad nunca le habían importado. La última vez que vio a Itzel fue en el despacho del abogado. Ella lucía inmaculada, vestida de manera costosa, pero había algo endurecido en su rostro, una impaciencia crónica que el dinero no podía mitigar. «Octavio, por fin eres razonable», había dicho Itzel, firmando los documentos sin mirarlo. «Tardaste mucho en darte cuenta de que tu talento valía más de lo que ganabas en ese hospital público. Qué lástima que te haya costado un matrimonio darte cuenta».
Octavio, alto y ahora más seguro, solo sonrió con tristeza. Mi talento siempre ha valido lo mismo, Itzel. Mi ética. Y mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que hago. Te deseo suerte, de verdad. Pero la vida que buscas nunca se va a llenar con joyas. Está vacía, Itzel, y siempre lo estará. Se levantó sin esperar respuesta. Dejó a Itzel en el despacho, sola con sus bolsas de diseñador y su vacío financiero disfrazado. El acto de firmar el divorcio no fue una liberación legal, sino una liberación espiritual. Había cortado el último cordón umbilical que lo ataba a la miseria emocional. La presencia de Lorena Ibáñez Peralta en su vida fue el contrapunto perfecto a la tempestad que había sido Itzel. Lorena no solo admiraba su ética, sino que la entendía. Ella era su ancla en el mundo real. La mujer que lo sacaba de las 9 horas de quirófano y lo regresaba a la calidez de una cena compartida, donde la conversación giraba en torno a la posibilidad de conseguir un nuevo microscopio quirúrgico en lugar de la marca de un auto. El rol de Lorena como reportera de televisión había evolucionado. Usaba su plataforma no para sensacionalismo, sino para contar historias de esperanza, especialmente las de los niños de Renacimiento. Esto, a su vez, atrajo la atención de donadores y otros especialistas que querían unirse a la misión. Una tarde, Octavio y Lorena estaban en el tejado de la clínica, viendo el atardecer sobre Atlatlahuaca, un raro momento de quietud. ¿Te das cuenta, Tavo?, preguntó Lorena apoyando su cabeza en su hombro. Hace 2 años estabas a punto de colapsar en la sala de residentes del Benito Juárez. Tu vida era un monocromo de estrés y reclamos. Ahora, mira esto. Tú lo creaste. Esto es más que un hospital, es un refugio. Octavio tomó su mano, notando el contraste entre el pulso firme de ella y el temblor casi imperceptible que él sentía en sus propias manos después de cirugías maratónicas. No lo hice solo, mi amor. Tú y Mago fueron el catalizador. Si no me hubieras confrontado con tu reportaje sobre el sistema, si Mago no hubiera aparecido en mi vida como un fantasma de la calle pidiendo una segunda oportunidad, yo habría implosionado. El dinero del tesoro oculto de la finca solo fue la palanca. La fuerza real fue la humanidad que recuperé. Lorena se giró para mirarlo a los ojos. Esa humanidad siempre estuvo ahí, Octavio. Estaba enterrada bajo el agotamiento y la toxicidad de Itzel. Mago te dio la excusa perfecta para ser tú mismo, sin pedir permiso ni sentir culpa por no ser un hombre de negocios. La conversación los llevó a planificar el futuro, no en términos de acumulación, sino de expansión de su impacto. La idea era crear una red de clínicas satélite, replicando el modelo Renacimiento en comunidades más marginadas, garantizando que la neurocirugía pediátrica de élite no fuera un privilegio, sino un derecho. El éxito de Renacimiento fue tan rotundo que el viejo Hospital General de Especialidades Benito Juárez comenzó a resentir la fuga de talento y la falta de apoyo. Sin Octavio, el departamento de neurocirugía pediátrica prácticamente se paralizó. Los pacientes que antes eran desviados o rechazados por burocracia, ahora tenían una opción viable y ética. Octavio, que ahora tenía 38 años, sentía que su vida comenzaba realmente. El desorden en su cabello no era por el estrés crónico, sino por la prisa de querer hacer más, de aprovechar cada minuto de su nueva libertad. Sus ojos, aunque aún profundos por la concentración quirúrgica, habían perdido la sombra del cansancio existencial. Había reemplazado el resentimiento con la satisfacción. Mago, por su parte, se convirtió en la guardiana de la memoria de la finca. Una vez restaurada, la casa no era solo hermosa, era un testimonio de resistencia. Había encontrado documentos y cartas antiguas que revelaban la historia completa de la traición de Camila, no solo financiera, sino también personal, vendiendo bienes familiares y manipulando a su padre enfermo.
El descubrimiento del tesoro, escondido detrás de una pared falsa en el viejo despacho, no había sido un golpe de suerte, sino la providencia intercediendo por una mujer noble. Usted vio a una persona, no un problema. Eso, doctor, no tiene precio. El bisturí de oro, como lo llamaban, no estaba en el quirófano, estaba en su corazón, le había dicho Mago con esa franqueza que la caracterizaba. El bisturí de Octavio, esa herramienta de precisión que lo había acompañado a través de miles de horas bajo luces quirúrgicas, ahora se sentía diferente en su mano. Ya no era un escudo contra el caos, sino una extensión de su propósito. Un día, mientras preparaban la sala de juntas para recibir a un equipo de neurólogos de Monterrey interesados en el modelo Renacimiento, Octavio se encontró con un detalle que Mago había insistido en incluir en el diseño. En una de las paredes del vestíbulo principal, junto a la placa de bronce con el nombre de la clínica, había un pequeño cuadro de madera oscura. Dentro, enmarcado con reverencia, estaba una fotografía antigua de la finca La Desesperanza en sus días de gloria, y debajo una pequeña inscripción. La caridad desinteresada no es un gasto, es la inversión más segura en el destino propio. Esta frase encapsulaba la lección central de su vida. Él había actuado por puro deber, sin esperar nada a cambio de una mujer indigente, y ese acto había liberado no solo la fortuna de Mago, sino su propia libertad. Había liberado el tesoro oculto que le permitió escapar de la trampa financiera de Itzel y construir un legado real. La vida de Octavio ya no era un maratón constante de supervivencia, era una sinfonía de dedicación y realización. Había reemplazado la amargura por la gratitud, el agotamiento por la pasión. Lorena y él compartían un entendimiento tácito de que su vida juntos no sería fácil. La medicina de élite nunca lo es, pero estaría llena de significado. No había resentimiento por el tiempo dedicado al trabajo, porque ese trabajo era ahora la expresión más pura de quién era él. El año 2019 terminó y el 2020 comenzó con la promesa de una expansión. Octavio había llegado al punto donde la neurocirugía era un acto de amor y no una penitencia. Él había encontrado la paz en el caos controlado de un quirófano de alta tecnología, sabiendo que cada corte del bisturí estaba respaldado por una infraestructura de apoyo total y, lo más importante, por una ética inquebrantable. Su historia se había convertido en una leyenda en la comunidad médica, la del cirujano que lo tenía todo el talento, el reconocimiento, pero que estaba muriendo por dentro, hasta que un encuentro con la marginación absoluta lo obligó a reescribir su destino. La ironía final no se le escapaba a Octavio. Itzel había pasado años exigiéndole que buscara dinero fácil o que vendiera su ética por gratificaciones que le permitieran vivir en el lujo que ella anhelaba. Él se había negado rotundamente, aferrándose a su integridad. Y fue precisamente esa integridad, ese rechazo a la corrupción, lo que lo llevó a operar a Mago, a descubrir una fortuna legítima que lo liberó, no para comprar lujo, sino para comprar propósito. El último recuerdo que Octavio tuvo de la vieja vida, el último vestigio de la amargura, se desvaneció una tarde mientras revisaba documentos de propiedad de la finca que Mago le había enviado. Encontró, arrugado en una carpeta vieja, el recibo de la joyería que Lorena había hallado tiempo atrás, el recibo del reloj de diamantes de Itzel. Era un costo exorbitante, pagado a crédito, un símbolo de la vida de fachada que ella había mantenido. Octavio tomó el papel, lo sostuvo por un momento sin rabia, sin dolor, solo con una lejana lástima, y lo tiró a la trituradora. El ruido del papel siendo destrozado fue el sonido de la puerta cerrándose para siempre en su pasado. La luz en su vida era Lorena, el propósito era renacimiento, y el testimonio viviente de su redención era Mago, sentada cómodamente en la finca La Desesperanza, que ahora era un faro de esperanza.
Octavio había aprendido que a veces, para construir un imperio de nobleza, primero hay que cavar en la tierra de la desesperación, no para encontrar oro físico, sino para desenterrar el verdadero valor de uno mismo. Había cumplido su misión. Su santuario estaba construido y por primera vez en su vida adulta, Octavio Méndez Arbizu se sentía completa y absolutamente en casa. Si la historia del doctor Octavio Méndez Arbizu y la segunda oportunidad te ha conmovido, demuéstralo con un me gusta y suscríbete para no perderte otros relatos de heroísmo inesperado.